Soy Jorge Bayón Artaza. Preparen las agujas, porque ya llega Discolabia. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Discolabia, la edición número 10. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Se trata de Lucho Sanguinetti, músico de cerca de 40 años de actividad en los escenarios. Ha pasado por diversas bandas emblemáticas, sin duda. Y bueno, vamos a conversar con él, precisamente. No, ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? A gusto aquí en Discolabia. Un gustazo. Y sobre todo contigo, Jorge. Gracias. Con quien tengo una amistad de Sí, hace de hecho, justo bastantes conversamos hace un rato respecto a eso, ¿no? Que nos conocimos ahí en San Juan del Lurigancho, ¿no? Ajá, sí. Por los años 90, más o menos, ¿no? Cuando aún te conocía en tu faceta de músico. Todavía. Ajá, sí. Bueno, por ahí va, de vez en cuando sí va ahí. Te entrego este disco para que lo chequees por mientras, ¿Me lo puedo llevar? No, causita, no. Me pediste Ramones, por lo menos en los discos que traje. Porque en realidad fue el primero. Ahora, no era, creo que el disco era el Too Young to Die, Ya. ¿no? Sí, que es demasiado joven para morir, Ya. ¿no? Y fue algo que escuché en el colegio. Yo ya escuchaba metal, yo escuchaba Iron Maiden, ¿no? Ya. Me encantaba, porque fue lo primero que escuché, que saqué, y como a todo niño, porque todavía pues te da de 13, 14 años, te impresiona. ¿Por qué a los niños les impresiona tanto las cosas de horror, no? Claro, Les que gustan, tenían sí. las portadas muy llamativas. Veníamos pues, ¿no? conversando un poco de eso, que las imágenes terroríficas también dice que a veces no son buenas para los niños porque como que se quedan inscritas ahí, impregnadas en el CPU y son difíciles de sacarlas. Como vamos a resetear y eso no sale. Y eventualmente pueden ¿no? surgir nuevamente. Sí, pero pues precisamente por eso tiene, me imagino, tanto éxito absolutamente las Monster High y todas las cosas que han salido después. Pero en el son- caso de Iron Maiden, me dice que y te el caso llamó de la Iron Man, atención claro, eso. porque tenía pues estas ilustraciones del pata que les ha hecho pues las ilustraciones, creo, de todos los discos, y que ha ido variando, quien vendría a ser Eddie, pues, ¿no? Claro. La mascota. Que incluso aparece en algunos conciertos, ¿no? Claro, sí. No sé cómo utilizan el mecanismo, pero hacen que se mueva y todo. Sí, inicialmente era un pata que se ponía una máscara, Claro, creo, claro, ¿no? ya. Pero pues no era tan impresionante como un juguete de casi 2,5 metros que Claro, sale. claro. Y eso, ¿no? O sea, a partir de ahí más o menos empezó Yo tu comencé acercamiento con la yo música. comencé a escuchar metal, pero tenía los pelos trinchudos y Ya. me ponía entonces un arete y un poco, tal vez, imitando imágenes que veía de algunas revistas, como en ese tiempo había unas alemanas que se llamaban Bravo. Ya, claro, sí recuerdo, ¿no? eran Claro, musicales, ¿no? Sí, Ah, pues, Bravo. ¿no? Entonces, pues, era obvio que mi look era... Era más panqueque. Claro, Ok. entonces recuerdo que Mino Mele, que era compañero mío con quien inicié, que ya no está entre nosotros, Mino Mele, con quien empecé a hacer música, él era compañero mío en el colegio. Él, sus viejos eran italianos y pues de Europa le llegaban discos, ¿no? Y pues entonces él estaba mucho más adelantado, digamos, con el tema claro, Alice Cooper también, Ya, Alice claro, Cooper, todo. Eso es lo personajes que le llaman incluso pues del shock rock. rock, ¿no? O sea, Claro. precisamente Kiss el rock, también, yo ¿no? siempre he pensado que el rock, o sea, mucho más allá de ser una de las manifestaciones sociales más importantes desde los años 60, creo, mucho más que ser solamente música, es también música con un show, con algo visual, Espectáculo, ¿no? espectáculo. Sí, con teatralidad, histrionismo ahí. Entonces la gente se mete en sus personajes. Entonces en ese tiempo yo estaba en un personaje un poco distante de lo que vendría a ser Iron Maiden, ¿no? ¿no? Obviamente estaba en el colegio, no podía tener la peluca larga. Y recuerdo Mino Mele me dice, oye, ¿tú por qué vienes o sea, tienes en tus folders, tienes las portadas, porque recuerdas que el Claro, folder era, en el celofán, en claro, el era como minifán, una lo pones. mica, y entonces tú podías cortarla por costado y cambiar la tabla Claro, hawaiana. foto de revista, ajá, de lo que te o la gustaba. chica bonita que te venía, o no sé yo, un picaflor, ¿no? Claro. Entonces la sacabas y le metías otra. Entonces le metía pues figuras y tenía mi folder. Por ejemplo, ¿de con el qué forro de personajes? Iron Maiden, con Iron la Maiden, primera ya. portada de Iron Maiden que me gustó tanto que la hice en el fondo de mi dormitorio, ¿no? Ya. De mi cuarto, ¿no? La dibujé yo, tenía ahí mis habilidades así, de pintor rupestre, pero Da Vinci era el hombre. sí, hice
el Eddie, pues, ¿no? Ya. Del primer Mira. disco de Iron Maiden. Pero cuando a mí no me dicen, pero tú pareces punk, me dice, tú tienes pinta de punk. Y la verdad, yo lo único que conocía de punk hasta ese momento, 2 años atrás, ¿no? Más mocoso, a los 11, 12 años, había visto una noticia, creo que en el Extra, Ya. ¿no? Que decía, el punk está llegando a Lima, ¿no? Y como casi toda disculpen, yo también quise ser periodista, pero casi todas las noticias, por lo general te cuentan una historia que no es precisamente, ¿no? O sea, o tal vez, no sé, rebuscan por ahí y no es precisamente la esencia de lo que Claro. está... de lo Pero que eso estamos hablando que habla. comienzo de los años 80. Sí. Ya el punk estaba... Claro, sí, había aparecido. la noticia la vi como en el 84, Ya. me imagino, sí, en el 84, sí, algo así, 83, 84, y decía, está llegando el punk a Lima, y pues hacía referencia a lo que quiere decir precisamente punk, ¿no? Que es un tipo medio delincuente y cosas, Ya. y yo ni antes ni ahora pues estaba precisamente de acuerdo con eso, ni de niño Claro. ni ahora. La entiendo, sí entiendo, o sea, ahora tengo, o sea, tal vez otra mirada para entender de alguna manera, por no sé si está mal decirlo, la delincuencia en algunos casos por todo un tema social. Pero, ¿no? Pero obviamente yo no estaba alejadísimo de eso, no quería eso, y entonces cuando vi que estaba llegando el punk y decía que era de gamberros, Claro. chicos, Bueno, chicos como en un momento malos, pasó con el rock y and roll delincuentes, también, ¿no? yo dije, yo me aterré, dije, puta, era un niño, y dije, no, es que está llegando este tipo malo con cadenas. Con pelos parados Sí, y y no, ni candados siquiera colgando. hablaban sí, pues, ¿no? Entonces parecía que hablaban simplemente de delincuentes, no hablaban de la música en sí, ni de lo que venía detrás de todo Era un eso. estereotipo de pronto, ¿no? Eso pasa Y claro también en que el mundo sí, de la música y claro, a veces, y ¿no? claro, sí, me imagino que en la chicha deben haber sentido, digamos, lo mismo alguna Claro. vez, ¿no? Te salían noticias que fiesta de chicheros y cosas así, claro. y pues obviamente había quien escuchaba Chacalón seguramente muy bacán en su casa, apreciando la letra buena y la buena música, y pues está muy lejos del Sin tema. duda, sin duda. Entonces yo estaba lejos de eso, no quería saber absolutamente nada. En esa época fue que empezaste, digamos, de repente a conseguirte algún instrumento, practicar. ¿Cómo llega a ti el tema de la música propiamente? O sea, ¿en El qué tema momento de los dijiste quiero instrumentos tener llega un a los grupo? 6 años con un tío con el hermano de mi padre que me regala un acordeón japonés. Ya, ¿no? mira. Y sobre todo no las que te hacen solamente una nota, sino Las los que tienen botones dos, claro. que te hacen el acorde. Eso me alucinaba. Yo tenía 6 años nada más y jalaba el fuelle y lo... Es un ¿no? instrumento hermoso sí, en es un realidad, ¿no? instrumento Incluso hermoso y en su muy forma. difícil de tocar. Claro. En realidad. Este era un acordeón japonés pequeño y que donde haces los bajos o los acordes, eran solamente 6, una Ya. cosa así. Todavía visto los acordes, de verdad. Claro, son tienen inmensos. como 40 y tantas. Claro. Ya digamos que ese fue tu primer acercamiento. Ese fue mi primer con un acercamiento a instrumento. la música, entonces me gustaba mucho, en realidad, la cuestión del sonido. del sonido, Ujú. o sea, sí. El acorde me gustaba mucho porque decía cómo suena esto, ¿no? Ya. O sea, que La son curiosidad, varias, probablemente, claro. son varias notas ya juntas. Entonces sí, ese fue mi primer acercamiento, digamos, a un instrumento musical, pero a la música fue con el metal, en donde en las tiendas estas que existían en Girón de la Unión, bueno, una tienda que se llamaba ¿Discocentro? ¿Puede ser? Discocentro, de Discocentro, Héctor claro, Roca. claro, claro. Discocentro de Héctor Roca. Tú probabas tus discos en una cabina, ¿te acuerdas? Que te ponían los audífonos. Era algo romántico, ¿no? Sí, Mágico, porque, así. o sea, lo más bacán del mundo era que nunca te iban a tocarte la puerta y decirte, oye, estás... Vas o a sea, comprar- yo vas a salía del comprarlo. colegio, yo salía del colegio y iba con un pata, un gran amigo del colegio, un buen amigo, que era que yo le decía, yo le decía, este disco. Y el hombre lo compraba porque era muy amigo mío y terminamos escuchando la misma música, ¿no? Él obviamente no se dedicó a la música, pero yo le hacía comprar los discos a él porque yo no tenía para comprarlos. ¿no? Tú aportabas Y el hombre con tu el hombre conocimiento, tenía con tu propina, instinto sí. musical. Sí, entonces el primero que encontramos, pues, te jalas disco y ves Iron Maiden y ves una imagen Claro, ahí, llamativa, de hecho una que sí. ilustración, pues, porque no era una ilustración muy bacán de un artista, ¿no? Y pues medio terrorífica, Claro, así. claro. Y cuando estás también, me imagino, en esa época adolescente, comienzas con el tema de la provocación. Algunos, no me imagino que no todos, pero con el tema de la provocación. Y obviamente era claro que con eso, pues,
llevabas claro, a tu mamá y a tu mamá. lo podían alertar de repente, no le iba a claro. gustar demasiado que le muestres una bruja ahí en la... ¿Y cuándo recuerdas cómo sí te animaste a formar una banda? ¿Cómo te juntaste con Con otras Mino Mele, personas? precisamente, Mira, que me dice, oye, pero tú por qué escuchas metal Ya. si tú pareces un punk, Ya, ¿no? ya. Y entonces le digo, pues tráeme algo de eso, solamente he leído alguna noticia. Y entonces me lleva a Ramones, me lleva Ya. a Tutu Tuday, que me pareció como sonido, o sea, enamorante. Suena, los Ramones me suenan muy románticos a mí. Mira. Y pusimos esta Wanna Be Your Boyfriend, porque ahora respeto mucho más. En un tiempo dije, pucha, cuando me enteré de lo que escribían los Ramones, dije, pero qué tontería es esta. Yo pensaba que la cuestión era más contestataria, de ruptura, más... más contestataria. Le están cantando a la novia como un grupo así medio fresa, medio bubblegum. Ya. ¿No? Porque también ya había escuchado Sex Pistols, ¿no? Ya me llevó Ramones, entonces me lleva a Sex Pistols, me lleva a Siouxsie and the Banshees. Ya, buenas bandas. Y entonces quebré inmediatamente hacia el funk, que es un género con el que me siento identificadísimo, porque era como que más amplio. Ya. Si bien en el metal también hay black metal, hay, Claro, hay doom y todo eso, pero a distintas veces vertientes. sí, a veces es más velocidad, Claro. o sonido más fuerte. Algunos dicen que el punk, o sea, claro, digamos que los chiquillos, los adolescentes, probablemente en algunos casos empiezan con el punk porque es más Mucho fácil más incluso sencillo de tocar. ¿Tú también consideras eso? ¿Te pareció cuando empezaste? Yo creo, yo sí soy totalmente consciente y estoy segurísimo, como casi todos, de que la gente que hace metal, ¿no? Es más virtuosa, es mucho más virtuosa. Tienes que ser virtuoso para tocar metal, ¿no? Ahora, no sé cuánta profundidad musical tenga que haber tampoco en eso, porque me imagino que a la gente que escucha metal debe detestar muchachos de ahora como Catriel, Ya. Caray, hay unos argentinos que es algo de Doppler, que por Ahí me mí los agarraste, he ¿no? escuchado. ¿En qué sentido? O sea, que no tienen ese Están virtuosismo. mezclando el trap, o sea, Ya. hacen trap, ¿no? Con indie, por ejemplo, con rock, pero tú comienzas a escuchar y a la tercera vuelta, del tercer compás, están comenzando a meter jazz, Ya. ¿no? Y obviamente ellos cantan entre sí encima, ¿no? ¿Y estas fusiones qué te parecen a ti, por ejemplo? ¿Eres un purista en esos casos? No, en lo absoluto. Y, o sea, y es más, o sea, yo intento siempre tener una mirada, a veces, digamos, sobre lo que es el look. Ya. ¿no? Y siempre trato de contener cuando digo, pero qué raro, ¿qué es esto? Digo, no, si digo eso me estoy volviendo definitivamente un viejo, ¿no? ¿No? O sea, y es obvio. Que tú ves que la vejez, uno de los puntos de la vejez es... El moicano y los pelos parados que no le gustaba a mi vieja. Y entonces, obviamente, si era mi vieja y a mi viejo tampoco le gustaba, eran los viejos. Entonces, me parece... Uno de los primeros pasos de la vejez podría ser eso, un poco estereotipar a las personas. Estereotipar a las nuevas generaciones, a lo que hacen, ¿no? Comenzar a decir que no, que eso es menos música, tal vez. En mis Cuando tiempos... yo también, claro, cuando yo a estas alturas también considero que, esto no creo que le vaya a caer muy bien a la gente que hace rock, que considero yo que el mismo rock es de alguna forma ahora, el rock. Pero suéltalo. El rock es de alguna forma una degradación también. Así, mira. En cuanto a algunas cosas más majestuosas y de arreglos, como digamos, si venía escuchando música clásica, que es algo que escuché mucho de muchacho, Ya. y que es muy dificilísimo también de tocar, o jazz, ¿no? Me parece entonces que el rock, de alguna forma, también ya es como que, de alguna manera, un poco una degradación también Pero, digamos de que la música. Sin embargo, hay cosas grandiosas, pues. Pero el rock es también como una actitud, ¿no? No solamente es la cuestión Claro. musical o de género, ¿no? Y es que Esa es otra precisamente cosa. eso es lo que a mí me hace equilibrar y sentir, o sea, y sentir que lo que hago yo, que es el rock, es algo muy importante en este mundo, porque no está solamente el hecho musical, ni el hecho de presentar un espectáculo histriónico y ser muy conchudo en el escenario, que Claro. es lo que es un rockero, ¿no? Que se come el escenario.
o sea, tengo como contrapeso eso, de que las letras, la mayoría de rockeros que conozco acá son gente con bastante cultura, gente que ha intentado Con indagar actitud, un poco con rollo, de más, y repente, también alguna posición. con esa actitud que hace que para mí sea pues un género musical que más allá de de manifestación social también es algo muy romántico, y más romántico En acá estos en el Perú. momentos, y en este momento sobre Claro, todo, ¿no? más romántico acá en el Perú, en el Perú hacer rock es de valientes, en Sí. realidad. Y eso no lo digo yo, eso yo lo digo repitiendo a alguna entrevista que le hice a Manolo Barrios, de Mar de Copas. Y no fui yo quien preguntó eso, fue el co-conductor. Y un consejo, algo así, ¿no? Le dijo para los muchachos, y él dijo, bueno, que sigan en lo que les gusta, si es el rock, esto, que para mí Que es mantengan algo viva la loable, llama. que es en realidad de valientes, ¿no? Luchito, ¿cuál fue tu primera banda? Me dices Comino Mele. Sorobscena, Sí. Sorobscena, Sorobscena. sí, ¿Qué sí. tipo de música hacían? Post-punk. Post-punk. Ajá, sí, Ya. post-punk. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cuánto duró? Fue la experiencia en donde me enseñaron a encontrar mi propia voz. Ah, mira. Porque yo venía, ya estábamos terminando el colegio junto a él, a Mino Mele, que toda la vida fue un viejo, una persona mayor, digamos, ¿no? O sea, porque manejaba dinero a los 15 años, se compró su batería, tenía ya una tienda de Ah, autopartes mira, en la ya. Avenida México y todo, ¿no? Entonces, siempre me pareció como viejo y manejaba las cosas así, además, ¿no? Un Tenía viejo una en persona cuerpo ese de carácter. adolescente. Sí, 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 sí. Sí, tenía muchos rollos. Ya. Tenía muchos rollos, terminó curándolos, terminó volviéndose un investigador de la música peruana, ¿no? Recuerdo una entrevista con Mabela Martínez, en Sonidos del Mundo. Bajísima, dije, carajo, usted es mi amigo. Este es mi Orgulloso. amigo, este es mi amigo, ¿no? Sí, porque es más, antes él no quería saber absolutamente nada de la música andina, digamos. Ya. ¿No? Ah, mira. Ni nada de la música peruana, no. Había un prejuicio, ¿no? ¿Qué me interesa saber de la música? Había un de la música prejuicio, peruana? bueno, Claro. digamos en los 80s, Claro. cuando yo era chiquillo, ¿no? Niño, sentía que había un prejuicio sobre eso, ¿no? Sobre la música andina, en fin, ¿no? Sí, sí, y hasta ahora, de alguna forma, no sé cuán cierto sea la sinceridad sobre el gusto por la música andina. O la apertura. De mucha gente, ¿no? Si es que no es más bien solamente por una moda. Yo tengo una conexión muy grande también con la música andina desde ahora último. Ya. ¿No? Vamos, con la música Claro. andina. Que fusionaron un poco, no introdujeron el quechua, pues, en su canción, Sí, ¿no? claro, sí. Pero yo también por conocerla después de que fallece mi madre, en realidad, y me voy a vivir al Cusco, de donde ella es. No hay familia, solamente tengo un primo. Y cuando me voy a conocer un pueblo muy lejano allá en el Cusco, llego y digo, oye, mira, ese colegio tiene tu mismo apellido, Hurtado Delgado, ¿no? Ya. Solamente al revés, dice ese Hurtado Delgado. Mi primo es Delgado Hurtado. Me dijo, pero que no sabes quién es el tío de tu madre, ¿no? Mira. ¿Y ¿Tu quién es? mamá ¿Pero se quién apellidaba es? Hurtado? No, mi mamá era Mercado, Ah, ya, ¿no? ya. Mercado, pero era tía de Miguel Hurtado Delgado, ¿no? Ya. Perdón, era sobrina. Su Ya. tío era Miguel Hurtado Delgado, que es el compositor de Balicha. Ah, mira. Yo dije, pucha, mi vieja nunca me contó, siempre me contaba mi madre. Tenía un tío yo que viajaba mucho a Europa, me dice, con su trupé, no sé por qué decía trupé bien afrancesada ella, decía con su trupé, porque tenía a ver a mucha gente, ¿no? Y séquito. me quiso jalar porque yo cantaba bonito, Ya. ¿no? Pero mi madre no me dejó, o sea, mi abuela no la dejó. Mi abuela en todo caso le compró para ella, para que también, digamos, vuelque sus cuestiones musicales, tal vez, le compró un charango que ella me Mira. contaba muy sentimentalmente, me contaba, y que es una historia, no sé si, es una historia en realidad triste. Le compré un charango, ¿no? Y me dice, en concha en ácar estaba mi nombre grabado, Mira. ¿no? Mi nombre y se lo Regalazo. regala. Y mi vieja dejó de ir al colegio. Entonces decían y la encontraban por el río. Entonces el profesor iba y decía, no ha venido Marta, ¿no? ¿Nunca te enseñó tu mamá a tocar el charango? No, porque no tenía el charango. Entonces la abuela agarró y fue, la buscó. Y mi vieja, que siempre decía que se trepaba a los tejados, dice, y a escapar. Pero alcanzaron antes el charango y la abuela llevó el charango a la chimenea y ¿Lo eso quemó? sí. En el libro Héroe Inocente, Ya. que es una novela que quedó finalista de la Bienal de Literatura del
22, ¿no? Por eso pudimos presentarlo en la FIL, Ya, que lleva el nombre de mi banda, ¿no? De Héroe Inocente, con quienes estamos cumpliendo 35 años. Justo vamos a hablar de eso de acá en un ratito más, ¿no? Sí, se narra en uno de los capítulos Ya. esa... Mira, no sabía eso. Un poco Qué ese buena voz. tema, ¿no? Porque me pareció cinematográficamente también fuerte, ¿no? O sea, Claro. o Ahora- sea, ¿cuántas cosas puede haber roto en ese momento? ¿Cuánto puede haber quemado más que un charango en Es ese como, momento? como la vida ¿no? misma, ¿no? Actos traen consecuencias y a veces uno no sabe la dimensión de Entonces, la esas. primera vez que llevé una guitarra a mi casa, mi vieja me dijo, ay, a ver, préstame. Y comenzaba a tocar en las últimas cuerdas, que son las que suenan agudas, como el Mira. charango, ¿no? Y te tocaba y yo decía, ¿Te sorprendió la de repente conoce, que... la conoce, claro, ¿no? Pero sí, pero me pareció muy triste la historia que me contó ella. Claro. Ahora, tú tocas bajo, ¿cierto? Yo toco bajo, ajá, sí. Ya. Yo comencé cantando, y te comentaba hace un rato que ahí descubrí mi propia voz en Sorobsena, porque aún seguíamos en el colegio con Mino, pero ya íbamos a conciertos. Ya, Esos que se comenzaban a dar en la famosa, en la legendaria No Helden, ya. ¿no? Recuerdo que ahí vi, creo que Se Busca, vi a los G3, ¿no? Había una movida en ese Y momento, también estamos voz hablando de mediados de los propia. 80. Claro, el 86. Claro. ¿no? Yo iba a No Helden en el 86. ¿no? Ahí cierran ya esa discoteca. Pero yo ya había, luego veo a Voz Propia nuevamente, que fue una banda que me gustó mucho. Fue junto a G3 finalista pues, del legendario también concurso de bandas no profesionales de la No Helden. Ya. De esos años, de los 80. Y Voz Propia me había encantado muchísimo. Y es más, me conocí con Miguel Ángel, el cantante, me llevó a su casa, todo, escuchamos música y bacán, y me gustaba. ¿Qué te bacán. llamó la atención, por ejemplo, de voz propia? Es una banda que continúa, hasta Claro, ahora van a cumplir claro, 40 claro. años, tienen un montón de discos, es buenísima, pero la voz era muy profunda, bastante tirada al Claro. hogar. ¿no? La historia va porque que yo quise comenzar a cantar como él, ¿no? Ah, mira. Y Ya. mi voz pues no es en lo absoluto grave para Claro. nada, ¿no? Entonces él cantaba, ¿no? Fiestas negras, fiestas burguesas, fiestas repletas de pura pip, ¿no? ¿no? Y entonces cuando Mino me dice, oye, estoy haciendo una banda, tengo la batería, todo, ya habíamos conseguido a la gente. Y pues me mandó con una canción que se llamaba La Matanza de los Extraños, Wow. ¿no? Y porque eran precisamente los tiempos en que ¿Era que tuya? vivía. Era- Sí, la canción era mía, claro. Ya, mira. Sí, ¿no? Entonces era... en ¿De ese qué tiempo iba? se vivía eso, ¿no? Que moría un montón de gente y la mayoría eran NN. ¿De qué iba la canción? O sea, la letra más o Eso, menos, claro, pero... de desaparecidos, Ya. como anónimos, Ujú. ¿no? Y como estadísticas, como un número Uno más, un claro. muerto más en la estadística. Y pues para mí esos eran los extraños, ¿no? Y entonces la canción le había puesto yo La Matanza de los Extraños Ujú. y pues hablaba un poco de eso, de lo que se estaba viviendo, ¿no? Y yo comienzo a cantar en el ensayo intentando imitar a Miguel Ángel, Ya, de voz de voz propia. propia. ¿no? Y entonces era La Matanza de los Extraños. Escucha, y Mino, que era pues, como te digo, como un viejo y productor musical, ya desde ese momento me di cuenta que él era un productor musical. Mira. ¿no? Así terminó. Agarró, se paró en la batería, tiró las baquetas contra la tarola y me dijo, "Oye, ¿vas a cantar como cantas tú o no tocas?" Mira. Y yo me moría a tocar en la Una banda. cachetada así de Ajá, realidad. Entonces, entonces comenzó a salir mi voz aplatinada, así. Aflautada, Pero, sí. Y que en una banda dark, donde se acostumbraba, digamos, a cantar más grave. Claro. ¿Por qué? Porque veníamos de escuchar a los ingleses, digamos, Joy Division o Bauhaus, Claro. y todos eran voces muy graves. Una porque, digamos, calzaba muy Claro, le bien, daba esa atmósfera, calzaba muy bien al finalmente. género, disculpa. Claro. Es como la... Como, No, como no la tenemos flaca- auspiciadores todavía, Como, así que- como la gordita que está con el cojín todo el rato, así. Una tacita de té, por favor, acá para... Entonces comencé a cantar con lo que es mi propia voz. Ya. Y si alguna vez me han preguntado algo sobre algún consejo musical, que muchos no tengo, pero ese es uno, ¿no? Encontrar Ese su es uno, propia de que voz, sí, diga, personalidad, su propia... Sí, porque si no, no pasa absolutamente nada. Mientras cantes con la voz de otro, Claro. pues solamente podrás transmitir si es que imitaste muy bien al otro. Y ese proceso, podrás tú- transmitir una sensación o una emoción del otro, ¿no?
¿Tú No, crees que pues, ese ¿cómo- proceso cómo? es complicado, digamos, en alguien que El recién encontrar empieza, el tu encontrar tu propia propia voz? voz, claro, tu propia esencia, no sé? Yo me imagino que sí es complicado, porque esto que lo supe desde ese momento, pero hace algunos años lo vi en una entrevista a Phil Collins, Ya. cuando entra a cantar a Genesis después de Peter Gabriel. Claro, ¿no? claro. También dice que le sucede lo mismo, que el primer disco no pasó casi nada porque él estaba tratando de imitar a Peter Gabriel. Ya. ¿No? Y luego dijo, bueno, voy a cantar como yo. Y comenzó a sacar esa voz así medio como Medio nasal, ¿no? medio gangosa, medio nasal, pero es su voz. Claro. Entonces la Y gente, así le funcionó también. algunas personas que se identificaban con esa voz y sobre todo sentían una voz sincera, una voz original y una voz propia. Claro, ahora- Una voz propia, mira, una voz propia. Yo quería cantar como voz propia con otra voz. Y encontraste tu voz propia. Ah, sí, sí. ¿no? Lucho, Entonces, luego de eso vinieron otras bandas, ¿no? Porque tú has estado en varias bandas. Bueno, Sí. Era Inocente creo que tienes, después ya de Sor van a cumplir Obscena, 30 sí, años, después de creo, Sor ¿no? Obscena, inmediatamente yo me retiro por cuestiones románticas también, porque estaba muy mocoso y quería, Mino ya quería inmediatamente, recién no teníamos ni un año, pero ya habíamos salido en El Comercio. Ah, mira, ¿no? se Había movía una así como agenda de para- rock en esa época, en El Comercio, habíamos salido y todo esto. Y entonces él quería ya inmediatamente como que crecer y yo quería seguir manteniendo un poco ese espíritu así de banda, ¿no? Ya. De tal vez con menos exigencias, tal vez Como con la otros esencia músicos, ¿no? del punk, del rock, no sé, o sea, la actitud sí, propiamente. Sí, claro. Digamos, Ya. sin un productor que te esté diciendo cómo es que tienes que hacer, y en ese momento, digamos que Mino ya se había posicionado de alguna forma, que como no, tienen que ser así, caray, ¿y qué hay de mí? Claro. Entonces me quité y ahí pues sucedió una coincidencia más, que ahí ingresa a cantar un muchacho que era seguidor de nosotros y se conocía todas las canciones y nos ayudaba a armar las cosas en el escenario, todo, que era Ricardo Breneis, Ya. quien fuese luego cantante de Dolores del Lirio. Mira, ¿No? ya. Coincidencia, digo, porque él digamos, tomó mi puesto en Sor Obscena Y tú pasaste a... como cantante y luego Dolores. años después, Ya. casi 20 años después, yo entro a cantar a Dolores del Lirio cuando él sale de Dolores del Lirio. ¿no? Una banda de culto también, ¿no? Muy conocida, Sí, muy claro, seguida, claro. sí, Una de las bandas más bastante, importantes. sí, bastante Ok, fuerte, y ¿no? con Héroe Inocente, ¿cómo fue el Entonces, asunto? La historia? entonces yo me separo pues de Sor Obscena y aparece por ahí el hermano de Mario, un muchachito de 15 años que organizaba conciertos ya, ¿no? Y que vivía con su hermano mayor, que era el tío Mario. El tío Mario, Con ¿no? Un quien personaje, continúo- el tío con quien- Mario. Sí, con quien continúo hasta ahora. En esas consultas o concursos que hacen de quién es el mejor tal, que parecen unas tonterías, pero bueno, él salió como uno de los mejores frontmans. Claro, sí, un par de conciertos de Héroe Inocente, sin duda. Y lo bacán de eso es que hay una generación de jovencitos de 15, Sí, 14 años felizmente, claro, que lo siguen, eso es lo que están ahí. pasa, sí, eso es lo que pasa, o sea, no se ha ancianizado la banda, han pasado 35 años y sigo viendo hay muchachos de 18, de 20 años en los Claro. conciertos y chicas. Esa también. energía, digamos, juvenil de nuevas generaciones, obviamente ustedes los alimentan, supongo, ¿no? Por supuesto, somos vampiros. Claro. Se parece que tuviera 20 años, compadre. No, entonces sí, claro que sí. Claro que sí, me imagino que... Y en esos 35 años, digamos, ¿ha variado, consideras, por ejemplo, la temática, las letras, las canciones de Héroe Inocente, a comparación de su inicio? ¿Cómo lo ves? La primera canción que yo compongo para Sor Obscena, ¿no? Para irnos un poco más atrás de Héroe Inocente, se llama Ciudades Muertas, ¿no? Que no era La Matanza de los Extraños, ¿no? Esa nunca se grabó, pero Ya. la primera que grabamos es Ciudades Muertas, que hablaba sobre un lugar que yo no conocía y que coincidentemente también luego con los años conocí muy bien porque he vivido ahí más de 2 años, que era Ayacucho. Mira. Entonces Ciudades Muertas la compongo pensando en lo que yo leía de lo que sucedía en Ayacucho. Era un muchacho todavía de 17, 18 años, ¿no? Entonces lo que yo leía pues me hacía pensar que era una ciudad que estaba exterminándose. Yo Claro. no conocía, no tenía mayor conocimiento. ¿Te de imaginabas lo que ese era. escenario? Sí, Ya. sí, no había viajado todavía, como ahora lo hacemos bastante, ¿no? Y bueno, yo hace poco voy a vivir a Ayacucho, en donde tuve la oportunidad de volver a tocar esa canción en el mismo
sin sendero luminoso ni nada más, pero se estaba viviendo prácticamente lo mismo, estábamos en el mismo contexto. Entonces hubo una marcha de protesta en donde murió mucha gente, 15 de diciembre del 2022. Claro, 22-23, no comienzo del 23 también. 23, sí. Y pues yo dije, nada, absolutamente nada de esto ha cambiado, la letra calzaba perfectamente para lo que se vivió en estas últimas protestas. Somos un país como que de loops, de vueltas, de eternos retornos. Es un país, Latinoamérica, ¿no? Es un... De eternos retornos a veces. Es un continente de loops, creo. O sea, desde hace muchos años se sucede dictadura, democracia, guerrilla, nuevamente militares, nuevamente democracia, nuevamente guerrilla. Y claro, así y no terminamos a pasar. En bastantes países. No sé cómo siga hacia adelante esto, pero... Claro, muy positivo. Y acá en Perú, en realidad, cualquier cosa puede pasar. Bien, amigos y amigas, continuamos en Disco Labia. Les reiteramos, estamos con Lucho Sanguinetti, músico, miembro de varias bandas emblemáticas en nuestro país, parte importante también de la historia de la música, del rock, del punk en el Perú. Y bueno, Lucho, aparte de lo que estábamos conversando respecto a tus inicios como músico, en fin, de la adolescencia y otros recuerdos, tú también tuviste una época, digamos, de vida universitaria. Sí, en San Marcos. En San Marcos, pero en realidad yo no fui empujado por un amigo, no es el clásico, oye, mis viejos querían que yo sea, mi viejo nunca, la casa siempre estaba llena de libros y todo esto, pero nunca me estuvo empujando a que, oye, ¿qué quieres ser? Solamente a los 7 años recuerdo esa pregunta. Y yo tenía un osito de peluche y yo le estaba cortando el pelo y yo le dije peluquero y mi viejo se vio con mi mamá y se cagaron de risa. Así, ¿no? Y ya no me volvieron a preguntar nunca más porque tuvieron temor, dijeron no vaya a hacer ¿no? Así que nunca me empujó eso. Creo que tal vez él pensaba que yo seguiría, digamos, con su oficio. Él tenía una empresa de construcción, de instalaciones sanitarias, entonces pensó tal vez que yo seguía con eso, su ¿no? línea, ya. Luigi, el peluquero. Iba a ser Luigi. Ni siquiera iba a ser Luigi, el hermano de Mario Bros. No, iba a ser Luigi, el peluquero. ¿No? Ni siquiera panadero, ¿no? Sanguinetti, ahí había panadería Sanguinetti. Nada, Sanguinetti Cofiur. Sí. Bien. Pero ingresaste a San Marcos. Y sí, y eso fue por un amigo que vivía por el barrio y que mucho mayor que yo, él ya estudiaba biología en San Marcos. Pero nos metíamos unas loras así, mi viejo tenía muchos libros que tal vez yo ni siquiera entendía bien en ese tiempo. Schopenhauer, Nietzsche, entonces bastante cosas de filosofía y esto. Y el muchacho que era mayor que yo se metió unos rollazos conmigo. Y nos gustaba mucho conversar, y entonces me decía, oye, ¿por qué no postulas a la universidad? Me decía. Y la verdad, yo me había pasado ya como un año, terminé muy mocoso, a los 15 años terminé mi secundaria, y entonces todavía no había comenzado a tocar, él tendría como 17 años y él me molestaba con eso. La amistad para mí en mi escala de valores es algo que... Claro, es importante. Y me contenta tener una canción con Héroe Inocente, que es de Mario, que dice, si te hace falta un amigo, no hay problema, la casa invita, ¿no? Buena canción, sí. Le coreado, tenía conciertos. Sí. Y entonces, maña, mira, yo le hice caso a mi amigo. Yo le hice caso a mi amigo, ¿no? Y como dicen los viejos, ¿no? Siempre los malos consejos de los amigos, si tus amigos dicen, y esto en absoluto fue para muchos padres no sería para nada malo, ¿no? O sea, mi amigo me aconsejó, oye, postula, me dijo, ¿no? Postula. Me dijo, ya, brother, hazlo por mí, me dijo. Hazlo por mí, postula nada más, solo para probarte. Y yo en ese tiempo ya había comenzado Sor Obscena, ¿no? Yo estaba pensando en ¿No estaba dentro de tu radar postular, ser Sí. universitario? Sí. Te dije, pucha, ya, pues. ¿Al final ingresaste a qué? Ingresé en primera, obviamente, claro, creo que no sé si por el tema de los créditos, pero me gustaba la psicología porque mi viejo también tenía un montón de Freud, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Entonces tenía cositas, por ahí algunos folletos de Carl Jung, así, pero de Freud tenía bastante, entonces también con él parece que le interesaba un poco eso. Entonces, pero un poco equivocado, porque yo me di cuenta que luego
cuando los profesores de ahí de la universidad te separan en grupos, entonces se separaron dos grupos, psicología clínica y los otros psicología pedagógica para los niños, ¿no? Y yo fui el único solo con casi 50 alumnos, que psicología social. Entonces yo no tenía grupo, no tenía con quién hacer grupo, ¿no? Con quién hacer la chamba grupales. Claro. Y entonces me acercó y me dijo, oye, pero ¿por qué no estudiaste antropología mejor? ¿No? Dijo, no. Y luego me di cuenta que sí, más bien por ahí hubiera ido, porque sí, más me interesaba las manifestaciones de las tribus, en realidad, ¿no? Como la relación de la dinámica, sí, digamos, en la sociedad, ¿no? Más que seguramente saber solamente de una persona, sino que... ¿Cuánto duró esa etapa universitaria con psicología? Ni 2 años. Ah, mira. Ni 2 años. Estábamos ensayando y yo veía la cara de Mino Mele habían como unas bugardillas, ¿cómo se le llaman? Como estos ojos de buey que le dicen, que parecen de barco, en la universidad, ahí en San Marcos, y por ahí veía su cara. Me decía, ¿Para ensayar? Para ensayar. Y yo prefería irme al ensayo, ¿no? Yo prefería irme al ensayo, y, al igual que cuando iba a postular, mi vieja me decía, estás todo el día con la guitarra, ¿cómo crees que vas a ingresar? Porque ya les había comentado que iba a postular. Y todo mi viejo, todos se asombraron de que ingrese a la primera a San Marcos, ¿no? A 50.000 postulantes y 5.000. Y es más, yo termino rápido el examen. Y se supone que los postulantes esperan hasta el último momento. Pero o sea, tú en realidad hiciste todo este procedimiento... Porque tenía un ensayo, yo tenía un ensayo a las 2 de la tarde y el examen era hasta las 3, así que a la 1:30, en una hora y media, eran 3 horas creo, en hora y media le digo, ¿me puedo ir? Y se me acerca el que está cuidando la sala y me dice, me pide una pregunta, ¿no? Sí, dime que no, quiero saber si me puedo ir. Pero creo que no te dejaban salir. Y no me dejaron salir, pucha, se dijo, ¿te quieres ir? Sí, ¿ya terminaste? Bueno, lo que sé sí, le digo, lo que sé sí, pero tengo que hacer, le digo, tenía mi ensayo, para mí mi ensayo era lo más importante del mundo. ¿Cómo son los jóvenes? ¿No? A veces no procesan a veces las cuestiones, no sé, de repente, no sé si de reglas, en fin, no porque no quieran, simplemente porque en su universo, en su mirada, eso no debería ocurrir en realidad, no debería haber tanto, digamos, tope o rienda que no te permitan... seguir avanzando, ¿no? Como en tu caso, tenías un ensayo, era lógico, pero las reglas eran las reglas. Sí, pues entonces el hombre se quedó así como que asombrado y dijo, no creo que te tienes que quedar hasta el final. Eso era terrible porque al toque... Pásame la 34. Pensaban que yo era un genio, y no era así. Pero me sirvió, toda esa hora y media me sirvió para irme a razonamiento matemático. Yo hice todo lo que era letras porque en matemáticas siempre fui perdidazo. Entonces me fui a razonamiento matemático y todas las hice sin fórmulas y todo era, a ver si es 1, 2, 3, con los dedos. Entonces sí, y respondí varias que bien. ¿Has pensado este disco, El Rey? Es de un grupo que me gusta mucho, que es King Crimson, sí, King Crimson, grupo británico. Viene ahora dentro de poco un par de meses, Tony Levin y con Adrián Belú. Algunos de los integrantes. Sí, algunos de los integrantes para ¿Tú sabes que yo voy poquísimo a conciertos, la verdad. Voy muy poco, me han regalado hasta entradas y todo. Y te las voy a pasar, en realidad las quemo. No, voy Tú sabes que a mí me gusta mucho King Crimson y escuché King Crimson por primera vez contigo. Sí. Cuando tenías es lo que me has hecho recordar. Tenía un garrito blanco. Yo tenía una camioneta blanca que se hizo en ese tiempo, fue la época de leucemia. Y se hizo como que un poco famosa porque en esos tiempos no existían las restricciones de cantidad de pasajeros. Y he llegado a meter 14 personas en la camioneta. ¿No? Escuché con un cassette tuyo que tenías ahí en el carro, ¿no? Estabas escuchando Red. Sí, estaba escuchando King Crimson, que en ese tiempo, pues, en realidad, yo ya había escuchado King Crimson por Mino Mele, no me había pegado tanto, pero sentí que era como una tarea cuando el cantante de Leucemia, Daniel, me da un cassette de King Crimson y me dice, escucha, varios grupos, sí. Entonces, yo entendí precisamente eso que tú dices, me estaba dando referencias para que, oye, quiero hacer algo que, no sé, que huela un poco a esto, ¿no?
Eso fue, digamos, el y inicio eso de me ese hizo, me hizo proyecto. escuchar, o sea, con atención King Crimson y la verdad, pues... Ese fue el y la inicio verdad, del proyecto en el que enamorante. participaron tú, Adrián Arguedas, El con primer Leucemia, disco... en su etapa, digamos, progresiva, por decirlo de Claro, alguna el manera. primer disco que hago con Leucemia es El Mojón, ¿no? Ya, Que en realidad en ese tiempo éramos solamente Kimba, Daniel y yo, ya. ¿no? Y el disco es grabado por Daniel y yo, en realidad nada más, porque las baterías las hace de manera electrónica, ¿no? Y ahí, ya para ese disco, él me comienza a pasar... Esas referencias. A pasar King Crimson, ¿no? Ahora, tuvieron Pink 3 Floyd, discos, que ¿no? bueno, Pink Floyd ya venía escuchándolo. Tuvieron hace 3 tiempo. discos en esa época de Leucemia que eran más o menos similares con ese tipo de género. Sí, el Mojón sale, es un disco doble, ¿no? Luego en el Yacija, digamos que ya comenzamos se comienzan a hacer estos temas típicos progresivos Claro, que te duran como media hora, claro. ¿no? Larguísimos. Y ahí Ajá. vienen los picios, ¿no? Ajá, y no, luego viene Al final de la calle. Al final de la calle. Ajá, ya, sí, ya, ya. que es digamos, el último disco, digamos, de los oficiales que grabo Ya. con Leucemia, porque en el interín hay muchos discos en vivo. Claro. ¿no? Y era muy complicado, digamos, crear ese tipo de piezas largas, en fin, con varias atmósferas. Sobre todo recordar media hora y ahora que no nos íbamos. ¿En qué andaba eso? ¿no? Sí, pero que realmente, o sea, es un gran trabajo, es un buen trabajo Claro. para un músico, Sí. o sea, que necesita la memoria como uno de sus principales aliados, ¿no? O sea, un músico sin memoria, Claro, sin duda. como haces, ¿no? A veces pasa que has tocado tantas veces una canción que ya se transfiere la memoria al músculo, que es lo que se llama la memoria muscular, ¿no? ¿Te refieres a la ejecución? Claro, entonces cuando estás ejecutando, así se pucha, o sea, me ha pasado con Adrián, digamos, con Adrián Arguedas, baterista, tal tema, no, pero ese tema no lo tocó hace años, yo no lo recuerdo. Vamos a tocarlo nomás por memoria muscular. Entonces comienzas a tocar y digamos que automáticamente empieza... tus dedos van a donde era más o menos eso. Mira. ¿no? Y también un poco juegas con tu conocimiento. Ahora, ya musical, con Leucemia, tú saliste de forma, digamos, no tan... abrupta. Abrupta. Iba a decir eso justo, Sí, pero... Más que abrupta, bruta. Bruta. Sí, Bruta. Sí, Ya, de ya, manera ya. bruta, sí. Fue una situación un poco compleja, ¿no? Una situación, sí, o sea, tan compleja que hasta vinieron canales de otros lados, o salió en otro... Recuerdo una tía que vive en Estados Unidos, ella se enteró de la noticia porque salió en algún canal para latinos, claro. Y me dijo, pucha, ¿qué te acabo de ver en la TV, no? Entonces sí, pues fue una situación poco alegre, ¿no? Claro. Poco alegre que redituó, ¿de qué manera? No sé, me imagino en la banda, en cobrar más, porque Leucemia pasó en ese momento de ser una banda reconocida a ser una banda conocida, Ya. ¿no? Porque nosotros éramos reconocidos, obviamente, toda la gente sabía quién era Leucemia, la banda legendaria. Pero digamos los que tenían un 80s, circuito pero es en tu nivel, en reducido, ese digamos. universo en el que eres reconocido, ¿no? Pero pues obviamente después de salir en Magali TV, pues ya eras Claro, conocido, o sea, y era un poco molesto. de morbo y curiosidad también de pronto de otro tipo de público que los Sí, quería ver. sí, claro. Entonces sí, hay gente, oye, ¿y este grupo de qué se trata? No sé, han salido en Magali TV, Claro. ¿no? Y bueno, pues voy a escucharlo y a algunos les gusta más, les terminaba gustando Claro. la música, ¿no? ¿Cómo te sentiste en ese momento? O sea, digamos, vulnerado, expuesto, molesto. Sí, pues inicialmente no sabía qué es, o sea, por qué estaba. Inicialmente me sentía así como. Ya. Allá. ¿no? Como que un poco Sí, fuera ¿qué de... fue? ¿Dónde andamos? Ajá, sí, ¿qué pasó, no? Y luego pues tener que poder canalizar, poder analizar todas estas cosas. Yo te decía hace rato que para mí la amistad está en mi escala, Claro. digamos.
en mi pequeña escala de valores, como que lo tengo, es un parangón ahí, Claro, está, claro. entonces sentir que personas que habías considerado tal vez amigos, Y con las que habías convivido también sí, claro, sí, años, sí, ¿no? Ah, claro, sí. Complicado. Sí, además te sientes partícipe de una construcción también, Claro. ¿no? O sea, porque yo recuerdo, si bien Leucemia era una banda, digamos, consagrada, por Ujú. decirlo así, en el imaginario subterráneo, sobre Claro. todo en esas épocas, por ser la primera banda punk que graba, punk por decirlo así, ¿no? Fue Sí. una banda de rock and roll, ¿no? Porque hubo como ¿No? un quiebre ahí, ¿no? O sea, Narcosis fue- me pareció una banda punk cuando lo escuché. A mí me llevan el disco de Leucemia al colegio, Ya. ¿no? Cuando estábamos en cuarto año de secundaria. Y la verdad no No te jaló me mucho. llamó mucho la atención. Me gustó mucho la canción, el tema diarrea, Ya. que luego veo pues, que es un tema de T-Rex, en realidad. Ya. Sí, pues claro, sí. Sí es un tema de T-Rex, ¿no? La llevada de Ya. guitarra, ¿no? Tan, 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 ¿no? Me parecía muy bacán el riff, pero no me interesó, no me interesó mucho, la verdad. Me gustó Narcosis cuando escuché. A mí me comenzó a interesar la música que hacía Daniel cuando en un viaje con Héroe Inocente en un camión a Trujillo para Ya. ir a tocar con Eutanasia y Voz Propia, ¿no? El baterista de la banda le dice al camionero que nos estaba jalando. Alucina, en ese tiempo era así, o sea, ni pasajes te daban, ¿no? Sí, pues. Oye, vamos a hacer un concierto acá en Trujillo. Fuimos a Eutanasia, Voz Propia. Había una banda que se llamaba Exilio, también de hardcore o punk, y nosotros, Héroe Inocente. Y recuerdo que el camión le dio permiso para poner el cassette y pues pone una de las Cursiles Romanzas, Ya. creo, en donde suena la canción de Fernando Ubiergo, que yo conocía, este cantante chileno. Yo conocía por mi madre, porque Fernando Ubiergo había venido al Festival de Ancón, que era un festival tan reconocido Claro. como el Festival de Antiguamente era uno de los San más Remo, prestigiosos, claro. Oti y esas vainas. Entonces mi vieja me sentaba a ver, porque a mi vieja le gustaba mucho la música. Me sentaba a ver y cantaba esta canción que se llama Pienso en ti, que es Ya. una canción que luego la Yo la pienso versión. en ti, Sí, esa canción. ajá, Ya. sí, ajá. Ajá, sí, esa. Yo pienso en ti. Sí, eso. Sí, Bueno, bueno, digamos eso. Ajá. Ya, bueno, entonces. Y te digo, ¿qué es esa canción? ¿Quién la canta, no? Entonces recién ahí me hablan de Daniel. Y pues yo quise seguir escuchándola, luego escuché otras canciones más que son, digamos, de las que son pues como las baladas, ¿no? Claro. Que es en realidad su fuerte totalmente. de Daniel, ¿no? Cuando él me comienza a pasar cosas como King Crimson y esto, yo logro ya desarrollar un poco mejor eso en el final de la calle, Ujú. ya con Adrián Arguedas como baterista, ¿no? Kimba es un baterista de estómago, ¿no? Entonces tenía muy buenas ideas, además lo hacía de verdad con pasión, entonces eso se sentía, pero pues no era precisamente un virtuoso, digamos, Claro. ¿no? Pero obviamente Tenía ahí transmitía, la esencia, el pero espíritu. digamos pues para el tema de algunos cuadres, algunas síncopas y cosas más difíciles Claro, que tienen está que un ver poco con más el de tema técnica. del rock progresivo, Ujú. con Adrián, digamos, pudimos desarrollar mejor eso. Y entonces, por ejemplo, al final de la calle, muchas de las partes que son locura, digamos, caótica o progresiva, nos corresponde un poco bastante a Adrián y a mí. Y luego llega la canción en la que canta Daniel, Claro. muy bonito. Supongo que debe ser una chamba bien aburrida. compleja. Claro. Aburrida. Lucho, para ir terminando ya, porque el tiempo nos gana. Oye, tanto para conversar en realidad. No, Hablando sí. de Adrián Arguedas, Ajá. con él también conforman esta banda que es muy buena, se las recomiendo, amigos y Ajá. amigas, Armada. Así, Que ya tiene Armada. Sí, más de 10 años, supongo yo, más Sí, o menos. sí, así es, ajá. Y ahí ha sacado un disco cuando se lanzó la banda. Sí, el disco se llama Camarada. Ya. Ajá, el disco se llama Camarada, que no iba en realidad, y sí a la vez también, pero no iba en realidad con el nombre con ningún rollo político, ¿no? Claro. O sea, Y de hecho la canción tiene un sí, sentido sí, personal. Ajá. Sí, aunque Incluso el coro al final dice sigue en la lucha, camarada, pero obviamente utilicé esa arenga, ¿no? Ese fraseo de sí, repente.
Mi viejo era pues obviamente rojo, yo tuve mis coqueteos, pero luego me desilusionó. ¿no? Solo el O pelo sea, te quedó. ¿ah? Solo el pelo. Solamente solo el pelo. sí. Solamente el En pelo ese me disco, quedó ¿cuántas rojo. canciones tienes? Como 10, 15 canciones, creo que son. ¿No? En Cámara- Hermano, son 10 Hermano. son 10 10 canciones. canciones. Ahora estamos lanzando el 31 de mayo en Yacana, volvemos. Ya. Todas son tuyas, las Sí, composiciones. sí, las autorías sí. Buena voz. En este disco que estamos grabando, ya estamos compartiendo las autorías entre Aldo Toledo, Ya. gran tecladista, Claro, productor también. y bueno, y mis letras, ¿no? Listo. Luchito, para que puedas anunciar ahí las próximas presentaciones. Héroe Inocente creo Ajá. que está de aniversario, Armada también. Sí, estamos con Héroe Inocente de aniversario, pero estamos cumpliendo 35 años, y eso me parece que es todavía en octubre, septiembre, ¿no? El festival que se viene. Pero también se cumplen 20 años del Campeón de los Campeones, que es un disco que hablábamos de Mino Mele, que grabamos, que fue producido por Mino Mele y por mí, ¿no? Así que vamos a celebrar los 20 años del Campeón de los Campeones este 17 de mayo en un lugar que se llama Expresarte, que es en la misma Plaza Bolognesi, con las peores bandas del Perú, ¿no? Mejores. Sí, con Pus, que acaba de girar por 40 países, creo, en Europa, y la han hecho. La rompió. Es una banda también así bien de shock. Muy ¿no? bien, Sí, listo. sí. Listo. Sí, tiene que ver, está Pus, está Morbo, que también es una banda de punk bastante real, es una banda real, y que también han tenido la oportunidad de tocar en muchos países en Europa. En Europa, muy bien. Sí. Luchito, tenemos una costumbre aquí en el programa de entregar este corchito así. Nombre de los ¿Tiene que invitados ver de algo manera con el simbólica. invitado del corcho? No tiene nada que ver. nada que ver. Y nada, para que lo coloques aquí, es Ajá. el tazón de recuerdo de los invitados. Ajá. Y ojalá que se... El corcho gris. y que- Buena voz, ¿eh? Gracias, Discolabia, gracias a ti, Jorge, por ser un amigo una vez más en esta corta entrevista, ¿no? Quedaba Parece mucho corta, más, pero sí. sí, sin duda, Luchito. Muchísimas gracias por... El por programa haberle- que yo vaya a sacar después, entonces yo te invito Ya a se ti invita, para ya se terminar. invita. Listo. Lucho Sanguinetti con nosotros, amigos y amigas. Gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes Políticamente Insurrecto y también Si No Hay Solución. Buenas noches. Sigues perdiendo la razón, pues que no escuchas, camarada. Sigues fumándote el reloj y ya no hay tiempo para armarlo otra vez. Sigues cayendo como un dios y levantándote en la voz de los que sufren sin saber de nada y disparan. No escogí esta vida así para ti. Sigo gritándote loco, es que no escuchas para nada, nada. No sé qué pena te llevo a esta lucha que es correr sin pies. Sigues cayendo como un dios y levantándote en la voz de los que sufren sin saber de nada y disparan. No escogí esta vida así para ti. Ahí tengo la otra nota, pero la vamos a entrar de frente. O el coro. Sí. Ahí paramos. Le sigo hablando al espejo y ya no hay luces, camarada. Sé que aún a tientas libraré, pues mi batalla es más allá del bien. Y de este mal que no soy Dios, y de los buenos el peor. Cargo en mi rifle un corazón, apunto y disparo. Yo escogí esta vida así para mí.
Chao.